Hola, y una cálida bienvenida a quienes nos escuchan a un nuevo análisis a fondo. La verdad es que es un verdadero placer compartir este espacio con toda nuestra audiencia. Hola, ¿qué tal? Yo también estoy encantado de estar aquí otra vez. Hoy tenemos sobre la mesa una pila de documentos y textos fascinantes. Es nuestra misión extraer el conocimiento más valioso e invitar a la reflexión en este nuevo viaje sonoro. Y fíjate que hoy traemos algo muy especial. Sí, sí. Vamos a adentrarnos en las páginas de Cánticos del Infinito, lo sutil y oculto al descubierto. Una obra del periodista y escritor dominicano Marino Báez. Exactamente. Y para hacer este monográfico en condiciones, no solo contamos con el poemario en sí. Hemos traído a la mesa las notas personales del propio autor. Que son una joya para entender su proceso creativo, la verdad. Totalmente. Además, tenemos el brillante prólogo escrito por Joselino Martínez y un epílogo tremendamente crítico que aporta Juan Luciano Amadís Rodríguez. Bueno, vamos a desgranar esto. Hay mucha tela que cortar aquí. Ya te digo. Porque desde la primera página queda clarísimo que lo que tenemos entre manos no es el típico libro convencional que te lees por encima en una tarde. Para nada. Es una obra que entrelaza una espiritualidad muy profunda, la conexión instintiva con la naturaleza y, de repente, la durísima realidad social dominicana. Todo anclado en unos valores familiares inquebrantables. Quienes se acerquen a estos textos esperando una simple colección de versos románticos o abstractos, se van a dar de bruces con la realidad. Se van a llevar una sorpresa mayúscula, sí. A ver, al examinar todas estas fuentes, se hace muy evidente que estamos ante una radiografía íntima, casi anatómica, te diría, de la condición humana. Es como una disección. Exacto. Es un ejercicio de denuncia social y de exploración moral que se presenta disfrazado de sinfonía, y lo hace de una manera sumamente inteligente. Esa es la clave, el disfraz. La genialidad que se percibe en las notas de Marino Báez radica en su capacidad para utilizar esa estética, esa suavidad aparente de la prosa poética, para abordar los problemas más crudos y dolorosos de su entorno. Sin perder nunca de vista una aspiración espiritual, claro. Eso es. Busca elevarse por encima del fango. Y lograr ese equilibrio es algo muy, muy difícil. Me parece súper interesante esa idea de la sinfonía. Creo que es un punto de anclaje fantástico para que empecemos a explorar la musicalidad y la estructura de la obra. Fundamental. Hay una cita bellísima que se menciona en el texto. Se atribuye al filósofo y poeta Rabindranath Tagore y dice que la poesía es el eco de la melodía del universo en el corazón de los humanos. Es una frase preciosa. Es fascinante. Introduce esta premisa de que la poesía no es simplemente tinta sobre papel, no. No es solo una palabra escrita para ser procesada por el intelecto, es sonido. Es vibración pura. Y al leer los apuntes del autor, te das cuenta de que esta idea del eco del universo no es una metáfora vacía para él. Todo lo contrario. Es el esqueleto estructural del libro entero. Fíjate que las propias notas de Báez revelan que diseñó estos versos con una intención acústica súper específica. O sea, no están pensados para leerse en silencio. Para nada. Él mismo afirma que estos cánticos tienen la vocación de ser arreglados musicalmente. Que se conviertan en canciones. Exacto, que puedan ser interpretadas en voz alta. Y cuando te detienes a analizar la forma en que están construidos los poemas, pues todo cobra sentido. Cuéntanos un poco sobre esa estructura, porque huye bastante de la monotonía. Muchísimo. Vemos una estructura estrófica muy particular. Hay una simetría deliberada. De repente te encuentras con estrofas de 4 versos, luego da un salto a estrofas de 5. E incluso hay construcciones mucho más densas, ¿verdad? Sí, de hasta 10 versos seguidos. Lo fascinante aquí es cómo Báez se resiste a caer en esos paradigmas estrictos que a menudo encorsetan a los poetas tradicionales. Es decir, que no se ata a contar sílabas con un metrónomo en la mano. No, no está contando sílabas matemáticamente, pero tampoco deja que el texto fluya a lo loco sin ningún tipo de control musical. Navega por una vía intermedia muy interesante. Rechaza también ese versolibrismo absoluto, ¿no? Eso es. Esa libertad total y a veces caótica que popularizaron autores como Walt Whitman o los poetas malditos franceses no es lo suyo. Báez busca su propio ritmo utilizando una rima asonante muy sutil. Para quien no esté tan familiarizado con la terminología poética, la rima asonante es en la que solo coinciden las vocales al final de los versos. Correcto. Y fíjate que no es una rima machacona ni predecible. Crea una especie de eco suave. Como un latido de fondo. Exactamente. Un latido.
La utiliza únicamente cuando la cadencia interna, la respiración del propio poema, se lo exige. Es una musicalidad súper orgánica que brota de la emoción y no de un manual de métrica. Y pensar en esa musicalidad orgánica, en ese latido, invita a una reflexión bastante profunda sobre el mundo actual. Vivimos en una sociedad saturada de información visual ultra rápida. Pantallas parpadeando todo el día. Titulares que consumes en 3 segundos. Y de repente aparece esta obra literaria que te exige ser escuchada con el oído del alma. Te obliga a frenar. Te requiere que frenes tu ritmo cardíaco, que respires al compás de esas estrofas asimétricas que comentabas y que prestes mucha atención a las pausas. Porque en la música los silencios son tan importantes como las notas. Totalmente. Y es precisamente esa invitación a la pausa y al silencio lo que parece empujar al autor hacia su gran refugio. Que es la naturaleza. El silencio es el gran motor de toda la primera mitad de la obra. Báez construye un auténtico santuario literario frente a todo ese ruido ensordecedor del mundo moderno. Se nota una necesidad imperiosa de desconectar. Y esa desconexión cristaliza de una forma bellísima en el poema Mirador Infinito. Ah, ese poema me encantó. Nos presenta un personaje súper particular que decide literalmente posarse entre las aves en lo alto de las montañas. Y se autodenomina hijo de la nada. Hijo de la nada. Es un concepto potentísimo. No busca validación en el bullicio de la ciudad, no busca estatus. Encuentra su hábitat natural en algo tan efímero como el silbido de los árboles cuando el viento los atraviesa. El texto nos relata que este personaje elige vivir deliberadamente lejos de las opiniones ajenas. Esas opiniones que, según dice, martirizan la mente humana. Es un rechazo muy consciente del caos social, buscando reconectar con algo puro y primigenio. Y hay que destacar que esa búsqueda de pureza en el aislamiento de la montaña no se queda en ver el paisaje o en la botánica, se le eleva rápidamente hacia una dimensión netamente espiritual. Trascendental. Sí. En poemas como Al Maestro, por ejemplo, aparece la figura de Jesús. Pero lo aborda de una manera muy particular, ¿verdad? Exacto. No es una perspectiva religiosa distante, ni punitiva ni institucional. Se presenta como un refugio íntimo y súper accesible. Describe a un sujeto negligente. Alguien consciente de sus propios fallos, de su pequeñez, y que encuentra en esta figura a un guía sereno en medio de la tormenta de la vida. Es el consuelo último ante la propia fragilidad humana. Claro. Si conectamos esto con el panorama general de la obra, empezamos a comprender que estos cánticos no son simples alabanzas religiosas de manual, son un diálogo casi desesperado, una herramienta terapéutica para aplacar la ansiedad de la modernidad. Y hablando de la ansiedad de la modernidad y de esa fragilidad humana, las fuentes del análisis muestran cómo esa fragilidad alcanzó un pico histórico recientísimo con la pandemia. Es muy curioso ver cómo el autor aborda el tema del COVID-19 en sus textos. No costumbrista dominicano supermarcado. Hay un personaje, Serafín, que dice que rechaza tajantemente la corona. Con mucha ironía campesina, argumentando que no es una reina. Y confiesa que se le eriza el pelo de terror solo de pensar en el virus. A través de ese humor local, el texto ilustra una verdad muy profunda. Ese miedo primitivo o visceral a lo desconocido. A la enfermedad invisible que empujó a toda la sociedad, incluso a las personas más incrédulas o que se sentían intocables en su éxito, de pronto se vieron forzadas a buscar un ancla en la fe. El miedo como catalizador innegable. Exacto. El miedo los empujó a la espiritualidad. Es una observación clave porque nos ilustra que el refugio espiritual y el humor funcionan como mecanismos de defensa. Pero la genialidad de Báez es que no te deja quedarte a vivir cómodamente en esa burbuja. No te deja acomodarte en el aislamiento natural. Para nada. Utiliza esa claridad mental que consigue en el silencio de la montaña para hacer acopio de energía, darse la vuelta y mirar fijamente a los ojos a la sociedad de la que huía. Y lo que ve le obliga a escribir. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El cambio de tono es brutal. Es como un jarro de agua fría. Pasamos de la contemplación súper pacífica de los árboles a caminar por las calles embarradas de la denuncia social pura y dura.
El texto se sumerge de lleno en las injusticias más crudas de la República Dominicana. Báez entra en un terreno sociopolítico súper complejo. A través de los versos deja un testimonio explícito de las heridas históricas y los debates más candentes de su país. Y nuestro papel aquí es desgranar cómo plasma estas ideas de forma literaria, analizando la fuerza de sus argumentos sin tomar partido. Por supuesto, exponemos su visión del mundo tal y como él la dejó escrita. Y la visión que transmite, desde luego, no deja indiferente a nadie. Abandona ese lirismo etéreo para adoptar el rol de un cronista implacable del dolor ajeno y de la disfunción institucional. Se convierte en un altavoz de realidades muy incómodas. Una incomodidad que se hace casi insoportable de leer en el poema El mudo que habló. Ese poema es un golpe al estómago. Cuenta la desgarradora historia de un hombre mudo al que acusan falsamente de abusar de una menor. Lo encierran y le dan unas palizas nocturnas brutales en su propia celda. Todo esto en un vacío legal absoluto, claro. Sin el más mínimo respeto al debido proceso y con la agravante terrible de que la víctima es físicamente incapaz de pronunciar ni media palabra para defenderse. La culminación del relato tiene un dramatismo inmenso. Tras semanas de agonía, literalmente, un segundo antes de morir, por los golpes, recobra milagrosamente la voz. ¿Y para qué la recobra? Solo para lanzar un grito final desesperado que dice: «Yo no fui». Desde una perspectiva analítica, este poema va mucho más allá de la anécdota trágica. Es una alegoría sobre el poder y la absoluta indefensión. En el prólogo, Joselino Martínez hace hincapié en esta dimensión de denuncia. Claro. Ese grito final representa el clamor ahogado de todas las personas marginadas que no tienen voz ante un sistema judicial que el autor percibe como ciego. Ciego ante la inocencia y sordo ante las pruebas. Y alarmantemente rápido para dictar condenas si el acusado es pobre o vulnerable. Es una disección poética de cómo las instituciones pueden convertirse en maquinarias de opresión. Y esa crítica institucional se amplía cuando aborda el desencanto con la clase dirigente en el poema Se lo llevaron todo. Una frase coloquial que esconde una frustración enorme. Capta a la perfección el agotamiento del pueblo. Describe a una población que observa, ciclo electoral tras ciclo electoral, cómo los políticos hacen promesas grandilocuentes que quedan en nada. Plasma la rabia de ver las arcas públicas vacías, dejando a la gente en una pobreza estructural, mientras unos pocos se apropian de los recursos del país. El autor entiende que esta corrupción tiene raíces históricas muy profundas. Y lo vemos en el poema El general Chapita. Un tema que todavía levanta ampollas. Los remanentes de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. El texto aborda una tensión social muy real hoy en día en la República Dominicana. Señala cómo ciertos sectores tienden a glorificar o blanquear esa época buscando un espejismo de orden. Y la voz poética interviene con dureza para romper ese mito. Exacto, recordando de forma descarnada el verdadero legado de represión y terror de Estado que definió al régimen. Funciona como un ejercicio vital de memoria contra el olvido. Y siguiendo con su intención de no esquivar ningún tema del debate nacional, también dedica un espacio considerable al tema de la inmigración y la soberanía. Un tema muy complejo en la isla. Sí, empiezas como la invasión. El texto refleja la postura del autor frente a la inmigración haitiana. Expone críticas abiertas hacia las políticas de organismos como la ONU. Argumentando que desde fuera no comprenden la realidad del territorio. El poema pinta un cuadro detallando la saturación del comercio ambulante y la presión sobre el sistema de hospitales públicos. Y para cimentar su defensa de la soberanía, invoca a Juan Pablo Duarte, el padre de la patria. Exigiendo que se respete el legado de independencia, identidad y respeto. Todo esto nos confirma lo que dice el epílogo. La pluma de Báez es un instrumento de denuncia constante. La literatura no es solo un adorno estético aquí. Es su campo de batalla. Confronta las tensiones sociopolíticas y deja un registro de las grietas de su sociedad. Como decíamos, es poesía con los pies manchados de barro. Entonces, después de atravesar junto al autor este panorama tan sombrío, tan lleno de injusticia, saqueo político y fantasmas dictatoriales, surge una pregunta inevitable. ¿Qué nos queda? ¿Qué significa todo esto para el individuo? Si el mundo exterior está tan corrompido, ¿de dónde saca Marino Báez la brújula moral para no hundirse en el cinismo absoluto? Esa es la pregunta central para entender verdaderamente el alma de Cánticos del Infinito. Y la respuesta no está en grandes tratados filosóficos. Ni en ideologías. Dados de su familia. Ahí es donde el libro encuentra su redención. De hecho, la obra se abre con una dedicatoria súper emotiva a su padre, Luis Báez Cáceres. Lo describe como un hombre trabajador,
íntegro y profundamente coherente. Afirma que su padre le dejó tatuada en la conciencia la lección de que la bondad está muy relacionada con la dignidad. Es una afirmación muy poderosa. Y es conmovedor cómo el poemario rinde tributo a esa dignidad cotidiana. En el poema A mi padre, relata una anécdota tras el devastador Ciclón David a finales de los 70. Un momento histórico durísimo. Arrasó gran parte del país. El autor encuentra a su padre, a quien llama cariñosamente Papaví, en la playa del río Yuna. Acaban de perderlo todo: las tierras, el sustento, todo. Un golpe catastrófico. Y, sin embargo, la imagen nos muestra a Papaví sentado allí tranquilamente afilando su colín, su machete de trabajo. Su única meta en medio de la destrucción total es hacer un conuco, Un pequeño huerto. para producir comida y aportar a la humanidad. Frente a la furia de la naturaleza, su respuesta instintiva no es lamentarse, es volver a afilar el hierro para labrar la tierra. Esa imagen del hombre afilando el machete tras el huracán es probablemente el símbolo de resiliencia más potente de todo el libro. Es brutal. Y ese ejemplo de trabajo físico viene acompañado de directrices muy claras. Los apuntes recogen las palabras literales de su padre. Muchacho, ponte a estudiar para que no te quede bruto. Un mandato innegociable. La educación y el trabajo honesto, hecho sin quejas, se presentan como la única vía legítima para salir adelante y mantener la cabeza alta. Y sería un error garrafal no mencionar a la madre. Sin lugar a dudas. En el poema Cansado pero respiro, el foco gira hacia esa fuerza maternal incombustible. Aporta una fortaleza verdaderamente titánica a la narrativa. Nos dibuja a una madre frente al desgaste que supone sacar adelante a una familia numerosa con pocos recursos. Pero en lugar de sucumbir, afirma con una sonrisa que el cansancio es una ilusión. Que simplemente no existe. No existe mientras Dios permita que entre aire en los pulmones. Es una filosofía de vida asombrosa donde rendirse no es una opción. Y al llegar a este punto nos damos cuenta de que la obra cierra su círculo de una forma magistral. Totalmente. Todas esas enseñanzas éticas sobre el esfuerzo y la honestidad que absorbió de sus padres en su infancia no son solo recuerdos nostálgicos. Se convierten en su armadura, ¿no? Su armadura psicológica para sobrevivir a la complejidad y la corrupción del mundo adulto moderno que denuncia en la sección central del libro. La familia es su puerto seguro. Menudo recorrido literario y vital hemos hecho hoy. Empezamos maravillándonos con esa estructura musical asimétrica, con una prosa poética que pide a gritos ser escuchada, Ese eco del universo. que nos obliga a frenar nuestro ritmo frenético. De ahí acompañamos a ese hijo de la nada, a buscar el silencio en la naturaleza y encontrar un ancla espiritual frente a terrores como la pandemia, Para luego bajar de la montaña directamente a las trincheras del día a día. para observar cómo la pluma del autor levanta acta de la injusticia judicial, los abusos y las complejidades de la sociedad dominicana. Y finalmente aterrizamos sanos y salvos en el origen de todo. El amor incondicional de la familia y el ejemplo de unos padres que enseñaron a reconstruir el mundo después de cada huracán. Ha sido un análisis sumamente rico para entender las múltiples capas de estos cánticos del infinito. Ha sido completísimo. Y para poner el broche final a la sesión de hoy, me gustaría retomar una idea muy aguda de Juan Luciano Amadís Rodríguez en el epílogo. Adelante. Él reflexiona sobre cómo la verdadera literatura de calidad es la que tiene la capacidad de convertir lo local en universal. Tirando de ese hilo, me parece fascinante dejar una provocación final para quienes nos escuchan. A ver. Si nos detenemos a observar con atención las pequeñas injusticias de nuestro propio barrio, o si recordamos profundamente los consejos humildes que nos dieron nuestros abuelos hace décadas en la cocina, Ajá. ¿no estamos acaso viendo el reflejo exacto de los grandes problemas sistémicos y las verdades filosóficas de toda la humanidad? Es una gran pregunta. En el fondo, ¿hasta qué punto la pequeña historia de nuestras familias es en realidad el gran guión de la historia del mundo entero? Una reflexión profunda y sumamente provocativa que estoy segura va a dejar a nuestra audiencia dándole vueltas al tema mucho después de que termine este viaje sonoro. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado una vez más. Ha sido un placer. Gracias por prestar sus oídos, su tiempo y su mente abierta a este análisis lleno de matices literarios y humanos. Mantengan siempre encendida esa chispa de la curiosidad y esa energía por descubrir nuevas perspectivas en las páginas que nos rodean. Hasta la próxima.